Pero ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la esquina de la Torre B, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 21 de noviembre de 2022 vamos a dar la vuelta alrededor del estadio para ver qué novedades tenemos. Ya hemos hecho algún directo que otro, así que venga, acompañadme, dadme la manita. Ay, 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 cómo me duelen las lumbares, cómo me duelen las lumbares, por favor. Venga, empezamos en la esquina de la Torre B, Tower B para los ingleses. Qué bonito, qué precioso. Seguimos viendo a este pedazo de crack en la parte superior de la esquina de la Torre B con las lamas. No sabemos qué está trabajando, me imagino que estaba trabajando en la parte de las conexiones. Llevamos viendo a este pedazo de crack castigado durante todos estos días, sobre todo en esta zona de aquí. Veremos ahora a ver estos días, a ver qué es lo que va a hacer. Por aquí tenemos las lamas de la esquina de la Torre B completamente desnudas, donde ha llegado nuevo material, que me ha dicho Jesusillo que han traído nuevo material, así que vamos a asomarnos ahora por encima de la valla y vamos a ver qué avance tiene la instalación de las lamas en la fachada oeste. Ya os digo que han traído muchísimas lamas que han dejado acopiadas en la Torre C. De momento hoy he estado en la esquina de la Torre B, Castellana, Torre C y Rafael Salgado, pero me han dicho que hay muchas novedades en la parte de Padre Damián y Fondo Sur. Madrid, 18 de noviembre. Estimado Jesús, espero que esto te sirva para que puedas hacernos reportajes y directos in the rain. Enhorabuena por tus vídeos, nos tienes enganchados a las obras del Bernabéu, a mucha gente. Hasta pronto, Javier, y mirad lo que me han regalado. Muchas gracias, Javier, por este regalazo, me viene de perlas, porque ahora para grabar tengo las dos manos totalmente libres. Es de esto de militar, para el tema de pues, si me quiero esconder. Muchas gracias, Javier, de verdad, muchas gracias por el corazón. Ay, Jesucillo, no te vayas, no me dejes, por favor. Venga, seguimos. Por cierto, estoy grabando, estoy grabando ahora mismo con las dos manos. Un plano corto, ahora mismo ya no me está grabando Jesusillo, me estoy grabando yo a mí mismo, para que veáis el pedazo de paraguas que me ha regalado Javier. Qué chulada, ostras, se me está mojando la lente, está empezando a llover. Bueno, está claro que el paraguas puede tapar la cabeza, pero no puede tapar el móvil, así que dos cosas no se puede. Y creo que me contaron que había un paraguas también para móviles, así que... Pero bueno, está empezando a llover, mirad, in the rain, in the night, está empezando a caer una buena, y es que lleva un día un poco raro, un poco extraño, un poco con todas las nubes totalmente encapotadas, un viento y un frío increíble. ¡Ay, cómo me duelen las lumbares! Venga, última visión, última imagen de la esquina de la Torre B, las lamas de la esquina de la Torre B. Vamos a asomarnos por encimita de la valla para ver qué novedades tenemos. Y es que tenemos nuevas piezas. Vaya, hombre, ya no están, las han descargado. Ah, no, mira, están ahí, están ahí. Estas nuevas piezas grises, totalmente grises, que acaban de llegar, que la ha traído la empresa de GTK. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Pero aquí vemos cómo las están descargando en estos precisos instantes. Aquí tenemos las diferentes piezas que hemos visto durante todas estas semanas que han dejado aquí acopiadas. Me imagino que será para ya el tema de la visera sur. De momento creo que lo que es la jaula, aquí vemos la jaula, la grúa en sí que está trabajando siempre en la parte de la visera, pues ahora mismo está totalmente en el suelo. Aquí vemos la escalera hacia el cielo y hoy está descansando. Parece que hoy les han dado un aviso de que no van a poder trabajar en la visera sur y les han dicho: hoy os vais al suelo a trabajar y a picar, porque ya sabéis que están picando. No se deja de escuchar cómo siguen con los martillos eléctricos. Escuchad, es que no se dejan de escuchar. Ahora cuando pasemos por Rafael Salgado vamos a flipar entre todos, porque es que allí hay un montón de escombros. Venga, último vistazo a la esquina de la Torre B, 21 de noviembre de 2022 y pasamos ya a Castellana. Siempre viendo, observando todo lo que va pasando en el interior de la obra. Mientras tanto, vemos cómo descargan los materiales, esas pedazos de piezas que acaban de traer ahora mismo. Me lo estaba diciendo Jesusillo, pero obviamente tengo ojos también y me he fijado. Muchas gracias, Jesusillo in the night. Bueno, entramos ya por Castellana in the night. Mirad lo que están empezando a hacer. Están empezando a colocar esas redes anticaída en el lado sur de la cubierta oeste. Van a hacer los mismos trabajos que han hecho en la parte norte, porque desde aquí, además que el claro ejemplo es este, podemos ver la parte norte de la cubierta oeste y podemos ver que están empezando ya a techar todo ese perímetro de la cubierta oeste, tanto en el lado norte y ahora mismo están empezando en el lado sur.
Vamos a ver nuestro TOC, pero antes dejamos atrás la esquina de la Torre B, modo gran angular, y volvemos a ver ese TOC preferido del canal. Mirad, de momento no lo han arreglado, está flipando con mi paraguas. Es buena idea, si tienes las dos manos así. Trabajos interiores, ahí vemos cómo están soldando en la parte de abajo de la viga corona. Y venga, abandonamos esta parte de aquí, Castellana, y nos vamos hacia la esquina de la Torre C porque tenemos mucho jaleo, mucho jaleo. Mirad cómo van evolucionando las lamas de Castellana. Bueno, pues aquí estamos en Castellana dando el cante, dando la nota con este peculiar paraguas que se me acaba de volar. Es que a la vez que llueve hace mucho aire. Aquí tenemos lo que decía antes, el elenco de Aguilar, cómo sigue trayendo los diferentes contrapesos, los diferentes elementos para colocar e instalar la segunda grúa, la grúa Courtois, que está ya descansando en la Torre C. Ahora la veremos. Mientras tanto vamos paso por paso, punto por punto, step by step, paso por paso. Aquí tenemos la fachada oeste, hoy a 21 de noviembre, parece que han colocado más lamas. Prácticamente el 90% de las lamas colocadas e instaladas en la fachada oeste están totalmente desnudas con el frío que hace, con el frío que hace, y están desnuditas ahí, sin el plástico protector. Iker, un saludo. Ahí tenemos en la parte superior lo que decíamos antes, esa instalación de chapa en la zona perimetral de la cubierta oeste, donde ahora mismo desde aquí no se ve bien porque está el árbol. El árbol. Y no se ve bien, pero hemos visto antes cómo empezaban a colocar ya esa chapa en esa zona perimetral de la cubierta oeste por el lado sur. Venga, últimas imágenes de toda la parte de Castellana, bueno, todo lo que podemos ver desde aquí. Muchísima maquinaria, muchísimo trabajador, muchísimo nuevo material, que es que están las obras ahora mismo a flor de piel, es que no te puedes perder nada. Suscríbete, dale al like a este vídeo. Es una maravilla este paraguas. Aquí tenemos 21 de noviembre de 2022, tenemos la fachada oeste en su pleno apogeo. Aquí tenemos las diferentes conexiones entre los soportes verticales. Faltan todavía en estos tramos que tenemos en nuestra derecha, donde van a colocar las letras de Estadio Santiago Bernabéu. En estos tramos de aquí de momento no han colocado las conexiones entre ellas. Veremos a ver qué pasa durante todas estas semanas, a ver si aprovechan ahora en el parón del Mundial a acelerar y evolucionar en esos trabajos, en esas zonas. Tenemos también la parte baja de la viga museo, donde empezaron a tapiar ya y a tapar toda esa parte superior de las entradas, y desde aquí no se ve muy bien, así que nos movemos hacia la esquina de la Torre C. Bueno, la verdad es que ha empezado a llover y antes hacía bastante viento, muchísimo viento, lo habéis podido comprobar cuando hemos estado en directo en la esquina de la Torre C, y ahora ya por lo menos ha amainado un poco lo que es el viento. Bueno, aquí tenemos las cerchas, las 5 cerchas totalmente preparadas e instaladas en el banco de pruebas improvisado de Castellana, donde yo creo que ya la semana que viene empezaremos a ver el izado de estas bonitas cerchas y blancas como nuestro corazón, menos el de Vicro Busi. Aquí tenemos las torres de iluminación, los focos para cuando trabajan por la noche, muy importante, y vamos a ver la temperatura que tenemos hoy en Madrid después de este día tan poco apetecible de estar en la calle. 12 graditos, aquí tenemos las cerchas de Castellana, donde vemos a ese pedazo de crack trabajando. Mira, se tienen que estar riendo de mi paraguas, pero no pasa nada porque ellas se están mojando y yo no. Aquí tenemos a este pedazo de crack que está trabajando en el sistema de automatización de la cercha número 2, la cercha Febrero. Mirad todos los componentes que tiene, todas las piezas necesarias para... Madre mía, la que está cayendo ahora, por favor. Gracias, Javier, por el paraguas, porque si no hubiese sido por ti ahora mismo me estaría empapando. Ahí vemos, están diciendo, a ver, ¿esto coincide con esto? Sí, venga, para adelante. ¿Esto coincide con esto? Sí, para adelante. ¿Esto no coincide con esto? ¡A la calle! Aquí tenemos las 5 cerchas desde otro punto de vista. Aquí tenemos esta furgoneta de AA. Ya sabéis que cada vez que está esta furgoneta es porque han traído unas importantes y megapiezas, así que ahora no os lo perdáis, no zapeéis. Vamos a ver cómo va el montaje de la grúa, la segunda grúa Holland, que precisamente la tenemos ahí. Han empezado a montarla esta mañana y mirad cómo va el montaje de la misma. Han empezado ya a colocar las orugas, creo que ya están totalmente colocadas, por lo que veo desde aquí. Han colocado ya lo que es prácticamente todo lo necesario para la base, y yo creo que ya a partir de mañana empezarán, o esta tarde, empezarán a traer ya todos los tramos del plumín, de ese brazo que va a tener inmenso esta grúa 2, la última grúa, que será también la responsable y encargada de subir las cerchas hacia la cubierta. Y parece que el plumín lo van a montar hacia Castellana, en todo este ancho y largo de la Castellana.
por eso no ha estado tanto trabajo con las lamas. Y es que parece que le van a dar mucha vida a la instalación de las lamas en la fachada oeste, para que luego ya a la hora de montar el plumín pues no haya ninguna plataforma, ningún operario en la zona que pueda estorbar el montaje de la misma. Pero todo apunta a que el montaje del plumín del brazo va a ir hacia la torre B, desde la torre C que estamos ahora mismo, así que vamos a ver, porque también han colocado más lamas aquí en la esquina de la torre C. Aún no han quitado los plásticos protectores. La que está cayendo, por favor, lo que me duelen las lumbares. ¡Qué brutalidad! Y mira cómo está quedando la torre C, ¿eh? Está quedando preciosamente preciosa. Preciosamente preciosa aquí in the rain. Aquí tenemos la esquina de la torre C. Madre mía, qué bonita, con las lamas completamente desnudas. Y esta mañana he visto que estaban mira, siguen trabajando en la instalación de esos nexos en la parte superior de la instalación de las lamas aquí en la torre C. De momento, para que os quede claro que en esta parte de aquí, en la parte superior, no hay nexos. Al menos están empezando a colocarlos ahora. Y mirad cómo van empezando la evolución de la instalación de esos nexos en la parte superior de la esquina de la torre C. Así que me da a mí que dentro de poquito tendremos también muchas lamas incorporadas, tanto en la parte inferior como en la parte superior de la esquina de la torre C. ¡Qué brutalidad! Denme un like. Y aquí tenemos al fondo, ay, que se me vuela el paraguas de nuevo, se me voló. Bueno, familia de Gran Canaria, ha venido aquí a Madrid y tiene un frío la pobre familia, madre mía. Aquí el tiempo, bueno, aquí el tiempo ahora mismo ha cambiado muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Llevamos bien, mucho frío, pero bien. Bueno, pues 1, 2 y 3. A la Madrid y la nada más. Ahí tenemos al fondo este pedazo de mostrenco, el segundo tramo. Ya hemos visto esta mañana que han subido el primero, lo tenemos ahí escondidito. Ahí está, madre mía, cuando llega el aire me da un miedo por si se vuela esto. Pero ahí tenemos el segundo tramo que está... ¡Ahí va! Y se voló, se ha vuelto a volar, se ha vuelto a volar. Y se voló. Aquí tenemos la esquina de la torre C. Y es que yo creo que toda esta parte de aquí, esquina de Castellana con Rafael Salgado, hay un montón de viento porque parece que no cierran las puertas. Y me vuelo, literalmente me vuelo. Bueno, antes de pasar a ver lo que está pasando ahí en Rafael Salgado, quiero enseñaros esto, que es que han traído hoy muchos trailers, muchísimas lamas, más luego esos nexos que también lo están colocando en la parte superior de la esquina. Han traído un montón de lamas, pues yo creo que han sido como 2 trailers en media hora. Han empezado a descargar lamas como si se acabase el mundo hoy, ¿eh? Es una brutalidad. Quieren darse mucha prisa en la instalación de las lamas antes de que vuelva a jugar aquí el Real Madrid. Aquí tenemos lo que vimos en Fuenlabrada, quien lo haya visto bien lo sabrá, pero aquí tenemos el segundo tramo del tercer de 3 de la cercha número 6, de la cercha junio, donde esta mañana en un directo que lo tenéis aquí en el canal por si queréis ver cómo ha sido el izado y la colocación del primer tramo, podéis ver que ya está colocado en su sitio de izado. Es una locura la que está cayendo y cómo me duelen las lumbares. Bueno, aquí tenemos, aparte de los bomberos, tenemos este segundo tramo que imagino que irán subiendo una vez esté anclado este primer tramo que han subido hoy a eso de las 11 de la mañana, hora local. ¡Qué locura! Parece que viene un tornado o algo, madre mía, es que se mueven un montón las hojas, el aire que hay. Por favor, si después de este vídeo no doy noticias, no doy señales de vida, por favor, envíeme unas rositas, unas flores al Santiago Bernabéu. Vamos a subirnos al montículo aquí de Rafael Salgado para ver cómo va el avance de esa instalación de la grúa y el montaje de la sexta cercha. Desde aquí hemos visto también un poquito esta mañana cómo colocaban esos balancines amarillos provisionales que vemos que ayudan a la maniobra de la cercha y cómo ha ayudado a colocarlo ya en ese banco de pruebas improvisado aquí en Rafael Salgado. ¡Qué locura! Mirad cómo se va viendo la esquina de la torre C, en el interior de la esquina de la torre C. ¡Qué brutalidad! ¡Qué bonito! Me recuerda a la torre B, pero de forma asimétrica. Ya está preparado el camión para irse, para ir a por el tercer y último tramo de la sexta cercha, así que despidámonos de este pedazo de crack, que parece que no, pero ha ayudado bastante, ¿eh? También en la remodelación del Santiago Bernabéu. Mirad todo lo que tenemos aquí, lo que decíamos antes, todo el escombro que tenemos aquí en las puertas bajas, bueno, en las entradas, en los accesos bajos de Rafael Salgado. Mirad todo el interior que van demoliendo, cómo lo van dejando acopiado aquí en Rafael Salgado. Todo ese escombro que a medida que van dejando esos montones, pues va llegando los contenedores y los van llevando, pero mirad todo lo que tenemos, ¿eh? ¡Qué brutalidad! Por favor. Lo que dije el otro día, parece que hemos vuelto al año 2019. Yo ahora mismo dejo esta toma y parece que estamos en el año 2019, ¿que sí? Díganme que sí, díganme que sí. Bueno,
Fachada Norte, hoy 21 de noviembre de 2022. Aquí estamos en Rafael Salgado. Me voy, abandono este lugar, no sé por cuánto tiempo, nunca se sabe lo que va a deparar en la vida. Y nos vamos hacia Padre Damián, la que está cayendo. Cómo me duelen las lumbares, my friends. Alejo. Bueno, este es el resultado de la primera vuelta con el paraguas de Javier. He de decir que las pruebas han salido negativas porque obviamente me he empapado todo el brazo. Las botas empapadas, los pantalones empapados, la cabeza totalmente seca, eso sí, porque la cabeza es donde perdemos muchísimo calor también. Por las manos también, pero las tengo empapadas. Así que, bueno, de momento vamos a ver, porque esto ha sido una tormenta. A lo mejor si llueve en sí, flojito, no pasa nada. Seguiremos probando, seguiremos informando. Aquí tenemos la esquina de la Torre D con esas lamas que aún no han quitado los plásticos protectores in the night. Pues están ya la mayoría totalmente desnuditas, preparadas para la inauguración. Mirad qué bonitas, ¿eh? Vamos a ir mostrando esas lamas mientras cruzamos porque me parece precioso, me parece romántico. Así gana el Madrid. Esquina de la Torre D, entramos ya en Padre Damián. No deja de llover, parece que el Bernabéu va a salir flotando. Pero ¿cuándo para de llover, hombre? Ojo, 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 porque creo que tenemos novedades en la parte inferior del nuevo edificio, la parte de la tripota. Así que no te vayas, quédate a ver mi vídeo, no te vayas. Ya sé que voy a mostrar el interior, voy a mostrar muchas novedades, pero no te vayas. Tienes que ver el vídeo entero. Mirad lo que tenemos en pantalla. De momento estos soportes verticales no les han colocado los diferentes nexos para la colocación y recepción de las nuevas lamas también en la parte de Padre Damián. Pero lo que sí veo es que hemos avanzado bastante con la colocación de los soportes inferiores, de esas estructuras inferiores. Casi me empapan. Qué peligro, por favor. Seguro que ha sido un hater. Bueno, lo que decía antes, mirad cómo va avanzando toda esta fachada de Padre Damián, donde hemos visto durante todas estas semanas la colocación de esos soportes verticales para empezar ya a cerrar definitivamente lo que es ya el Santiago Bernabéu. Y mirad lo que tenemos en pantalla, dos nuevas estructuras para dos nuevos soportes verticales. Ahí vemos las orejetas completamente vacías, así que me da a mí que van a cerrar ya la fachada de Padre Damián en apenas pocos días. Aquí lo tenemos, mirad desde una posición más centrada cómo están empezando a colocar, bueno, están empezando a quitar las eslingas, yo creo ya, de ese soporte que acaban de colocar para la colocación de los soportes verticales ya en la parte de la tripota. Esta imagen es preciosísima, mientras que cae la lluvia aquí en Madrid. Mirad cómo va avanzando toda la parte de Padre Damián, el nuevo edificio, esas estructuras para empezar a colocar ya los soportes verticales e ir también colocando las lamas en sus respectivos lugares. Y veremos a ver cuándo empiezan a colocar también esas vías del tren, ¿no? Porque parecen vías del tren. Ahí lo tenemos, parecen vías del tren también en la parte sur de la tripota. También han avanzado bastante en la instalación y la colocación de planchas, las planchas de acero o aluminio, no sé exactamente qué material es, en los diferentes descansillos que tenemos aquí en las escaleras blancas de Padre Damián. Y también, como hemos visto durante la semana pasada, que empezamos a ver la colocación de las lamas en la esquina de la Torre A, mirad qué bonita va quedando la curvatura de la misma. Mirad qué preciosidad. Es que no puedo decir otra palabra que no sea preciosidad, porque es que es así, no es clickbait, no es mentira. Todo el mundo que está por aquí siempre flipa de lo que está viendo. Carlos, ¿qué te parece mi nuevo paraguas? Muy bien. ¿Solo muy bien? Sí. No, muy chulo. Muy chulo. Bueno, seguimos viendo desde este modo gran angular toda la parte de Padre Damián, toda la parte superior de la fachada este. Así que me está cayendo la mundial, así que me marcho de aquí. Porque es que mira, es que ya no graba ni bien esto. Están ahí las burbujas en mitad de la pantalla. ¿Vosotros creéis que entro con el paraguas que tengo en mi cabeza y la separación que hay entre la terraza esta y el autobús? ¿Crees que entra a mi cabeza? Bueno, en la esquina de la Torre A vemos cómo siguen llegando nexos. Mirad cómo están llegando nexos ahora mismo en la esquina de la Torre A. Soportes verticales. Parece que van a terminar de colocar esos últimos nexos que faltaban por colocar aquí en estos soportes verticales de la esquina de la Torre A. Y mirad cómo va quedando, madre mía, acabo de meter el pie en un charco in the night. Y lo siento mucho, pero tengo que acabar la vuelta porque me estoy calando. Voy a grabar hasta que llegue el final para luego entrar al interior, pero
es imposible con el viento que hace hoy, con la lluvia que hay, estoy calado ya por todos los lados. Lo que me duele también las lumbares. Qué locura, no hay quien salga. Es que va a granizar, ¿eh? Madre mía, no hay quien salga. Las quieres, se lo dices a Manuel. Mira la foto que me mandó. Bueno, pues aprovechamos de que ha amainado un poquito ya aquí en Concha Espina y vamos a entrar al interior a ver si nos pilla ya de sorpresa que ha parado. Bueno, vamos a ver si comemos y luego daremos otra vuelta y entraremos al interior, así que no te vayas, quédate muy pendiente de lo que hacemos durante todo el día. Chao, muchas gracias.